Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto el tenerlos el día de hoy aquí. Mi nombre es Verónica Jiménez y voy a ser la persona que va a dictar este curso de estimulación magnética transcraneal. Por favor, quisiera que me confirmen si me pueden escuchar todos. Moni, Vero, Dani, Nicole, Sara, todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Denme un Buenas segundo. noches, no, Buenas sí, no- está bien. Hola chiquis, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con nuestra clase. Denme un segundo, estoy eh, abriendo las diapositivas para poder compartirlas. Doc, una pregunta. ¿La clase empieza a las 6 o 6:30? Porque hoy nos mandaron que nos conectemos a las 6. Chicas, la clase siempre empieza a las 6:30. A ustedes les van a decir siempre una media hora antes para que ustedes se vayan conectando y vayan desarrollando todos los procesos con calma, ¿ok? Listo, Doc, muchas Siempre gracias. les van a notificar media hora antes. Denme un segundo. Voy a cerrar algunas miles de pestañas que tengo abiertas. ¿Qué tal? Ahora sí vamos a comenzar. Hola Moni, ¿cómo estás? Bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para nosotros es muy importante y este tema hace referencia a qué es la estimulación magnética transcraneal. Permítanme, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Por favor, me van a confirmar si están viendo el link de estimulación magnética. Muy bien. Lo primero que queremos entender ahora es qué conocen ustedes sobre la estimulación magnética transcraneal. Aquí va a ser una clase súper participativa y yo quiero que ustedes me cuenten para saber si están con todos los conocimientos actualizados o presentan dudas de este tema. ¿Quién me podría decir un poco sobre la EMT? ¿Qué saben de EMT? Chicos, A ver, empezaré yo. ok. Bueno, estimulación magnética transcraneal es un tipo de terapia no invasiva que lo que usa son campos magnéticos para poder generar una despolarización a nivel de todo lo que es la membrana a nivel cerebral. Entonces existen varios Ujú. tipos, varias técnicas. Sarita y yo, que somos optómetras, estamos trabajando ya hace algunos años con EMT, pero es el, siempre se me va el nombre, es del de repetitivo, es del otro casco, no el directo. Entonces, Ajá, sí, ya lo hemos venido utilizando algún tiempo y nos ha ido bastante bien, aplicado netamente a pacientes con alguna alteración visual. muy bien. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de accidente cerebrovascular, funciones neurocognitivas, cuando hablamos de daño cerebral, parálisis cerebral, discapacidad intelectual, nosotros vamos a ejercer lo mismo, ¿no es cierto? Una despolarización neuronal para una repolarización y una neurogénesis. Esta es la corriente estimulación magnética transcraneal. Cuando nosotros hablamos de esto, vamos a encontrar que hay una historia y hay unos fundamentos muy básicos con los que vamos a trabajar. Lo primero es que queremos entender que toda la estimulación se hace con un coil, que es un campo electromagnético que va a tener un coil central. Es una técnica neurofisiológica no invasiva que emplea estos campos magnéticos para mejorar, modular la actividad cortical en las regiones cerebrales. Cronología histórica. En 1985, Anthony Barker y los colegas comienzan a realizar una primera demostración de lo que es la estimulación magnética en la Universidad de Sheffield. Aquí lo que hacen ellos es reconocer lo que está pasando realmente luego con un paciente que se hace una resonancia magnética.
Ellos dicen, oye, el paciente luego de una resonancia magnética se le ve mucho más despierto, ha mejorado su producción neuronal, tiene mejores características. Ya para 1984 comienza una primera publicación en estimulación magnética transcraneal repetitiva, el MTR, en la revista The Lancet. Miren, en 1994, 2004, 2014, 2024, ya tiene 20 años de historia, aunque para América Latina sea como, ¿qué es esto? Esto es algo nuevísimo, pero no es real. Esta es una técnica que ya se utiliza 20 años atrás, que está aprobada por la FDA, que además de estar aprobada por la FDA, cumple con protocolos ITB. Entonces, en 2008, luego de toda la base científica conseguida, se realiza la aprobación en la FDA para el tratamiento de depresión mayor resistente. En el 2013 genera la aprobación para el tratamiento de dolor neuropático o dolor del trigémino, y en 2018 la clasifica como nivel de evidencia A para todas las guías de depresión internacional. Ya no es solo la depresión resistente. Y este es un tema súper importante. ¿Por qué es importante? Porque al ser la depresión el trastorno primario de muchos otros padecimientos, este nos da la oportunidad de entender que es una evidencia A. La evidencia A implica ese desarrollo y ese fortalecimiento para la aplicación de un protocolo. En 1985 existe un estudio que se llama el estudio fundacional, donde Anthony Barker, Reza Yalinius y Anne Freston, de la institución del Departamento de Física Médica de la Universidad de Sheffield, con el programa o la publicación de Lancet, es el número 325 y lo pueden buscar ustedes, 8437, dice que la primera estimulación magnética es indolora del córtex motor humano. Esta es la primera investigación en donde nos dice, esta técnica de estimulación neurocognitiva va a hacer que este paciente no tenga dolor. Y miren cómo era el primer coil. Esta es una imagen real dentro de este proceso, donde el primer coil era una magnitud gigante, ¿no? Luego, nosotros en 1989 a 1995, hay ya la expansión clínica y tenemos estos grandes motores o estas computadoras muy viejas, si se puede decir de esta forma, en donde en 1989 comienza ya el primer protocolo de aplicación para la enfermedad de Parkinson. En 1992 comienza el primer estudio en esquizofrenia. En 1994 hay una introducción de la estimulación magnética transcraneal repetitiva, la cual genera efectos mucho más positivos que la continua. Y en 1995 hay un primer estudio controlado en depresión. Entre 1996 y 2000 comienza algo que se denomina desarrollo de protocolos estandarizados. Todo lo anterior eran protocolos de investigación. Y comienzan los procesos de establecimiento de las medidas de seguridad y creación de las guías de la práctica clínica. Hoy estamos en 2025, chicas, 2026, ¿no? Cerrando el 2025 y comenzando el 2026, 25 años. Atrás, esto ya estaba con un protocolo de estandarización y muchos médicos en el Ecuador todavía no conocen nada. La definición es que la estimulación magnética transcraneal, también conocida como TMS o Transcranial Magnetic Stimulation, es una técnica neurofisiológica no invasiva
que utiliza campos electromagnéticos pulsátiles para inducir estas corrientes eléctricas focales en regiones específicas de la corteza prefrontal, dorsolateral, occipital, central. Dentro de esto, nosotros vamos a ver que las características principales son que no es invasiva, es decir, esto no es una cirugía y este tipo de estimulación que ustedes tienen en sus consultorios no requiere de anestesiología. Por ejemplo, es indolora, ambulatoria, no tiene efectos sistémicos significativos y no tiene un requerimiento de anestesia. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer cuando esté hablando con su paciente es decirle que estas son sus características principales, ¿no? Que no es invasiva, es decir, que no te hace daño, que no tienes que cortarte, que no tienen que quemarte, que no te están lastimando, que es indolora, que lo que vas a tener probablemente es un poquito de picazón en la cabeza y en las últimas etapas del protocolo ITB podría haber un poquito de dolor en la cabeza, pero nada más allá de esto. Es ambulatoria, ¿qué quiere decir? Que después de esto tú puedes ir a trabajar sin ningún problema o ir al colegio y que no tiene efectos sistémicos significativos. Entonces, esa es la parte más importante dentro del proceso. ¿Cuál es la base científica y de evidencia? Primero, que hay funcional o funcional del MT. El principio es la inducción electromagnética, donde un campo magnético variable induce una corriente eléctrica en el tejido cerebral. Al aplicar estos pulsos que usted va a oír en su máquina como un tac, 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 en una región específica del cerebro se va a modular la actividad neuronal del área. Esto va a permitir a los investigadores estudiar cómo diferentes regiones del cerebro están involucradas tanto en las funciones cognitivas como las funciones emocionales. ¿Cuál es el fundamento básico de la estimulación? Primero es el principio de Faraday, que es un campo magnético que se genera con carga eléctrica positiva y negativa. Y el campo magnético fundamenta todo este proceso. El principio de Faraday dice que esta corriente eléctrica que pasa por esta bobina central va a generar un campo magnético, mientras que un campo magnético cambia conforme pueda generar mayor corriente eléctrica. Es decir, las neuronas que están mal conectadas generando shocks eléctricos mínimos que no permiten una adecuada conexión neuronal se despolarizan, se robustecen y se conectan nuevamente, se reconectan nuevamente, generando campos sinápticos más fuertes. Cuando nosotros hablamos de estimulación magnética transcraneal, estamos hablando de evidencias clínicas por patología. Y esto es algo que usted debe conocer. Cuando alguien le pueda decir, es que no hay mucha investigación sobre eso, tú tienes que decir, creo que no está muy actualizado, compañero. ¿Sí? No está muy actualizado. Hay evidencia en depresión mayor con una eficacia demostrada con más de 50 estudios controlados. En dolor neuropático hay recomendaciones y guías internacionales, eso quiere decir que hay más de 2.000 estudios comprobados. En rehabilitación post-ACV hay una mejora en la recuperación motora. En esquizofrenia hay efectos positivos en síntomas negativos y alucinaciones auditivas y todos ellos tienen guías prácticas aprobadas por la FDA. Es decir, que tuvieron más allá de 2.000 estudios correlacionales y 50 estudios controlados aún más en la depresión. ¿Qué es la parte de desarrollo tecnológico en la MT?
Como ustedes vieron, antes eran unas bobinas inmensas que solo podrían ser pagados por departamentos gigantes de investigación. Ahora la tecnología va avanzando. Miren, esta es la primera generación de dispositivos de MT. ¿Te imaginas tener ese monstruo en tu consultorio? Había dispositivos que eran muy voluminosos, que pesaban más de 200 kilogramos y tenían unos capacitores muy grandes, muy lentos y unas bobinas circulares simples, sin sistemas de navegación y con uso principalmente en el área investigativa. Los dispositivos de segunda generación ya eran bastante rudimentarios y no permitían una precisión elevada porque en pocas la gente se movía con el casco. Y sin embargo, con el paso del tiempo han ido introduciéndose mejoras para aumentar la precisión y la fiabilidad del dispositivo. Este es un dispositivo de segunda generación que era igual muy grande. Luego de este de segunda generación, de 200 kilogramos se redujo a 50 kilogramos y lograron tener como circuitos más eficientes, introducción de bobina, la primera bobina en 8 y los primeros sistemas de posicionamiento manual. En la tercera generación había ya sistemas integrados de neuronavegación y software de planificación de tratamiento, al igual que protocolos preprogramados y dispositivos más seguros y estables. Esta es la máquina de estimulación magnética transcraneal. En este momento no está puesto la máquina del paciente, pero esta era ya la máquina de tercera generación. Entonces, luego de esto, esta máquina comienza con una máquina más actualizada, que es un sistema portátil, que tiene 10 kilos de peso en total y tiene una integración, es decir, que usted, si desea, puede comprar un software de integración de EMT con fMRI en tiempo real. Este es un sistema que a usted le va a permitir la utilización de un casco, que es este casco que usted está viendo aquí, y puede tener en la quinta generación un sistema que se llama sistema de realidad aumentada. Pero además, los protocolos ya son basados en IA. ¿Qué quiere decir esto? Que el software tiene parches en donde usted va teniendo lo más actualizado basado en evidencia científica. Este software además ha desarrollado nuevos tipos de bobinas magnéticas que permiten una estimulación mucho más focalizada y mucho más precisa. También se optimizó los parámetros de estimulación porque antes era desde los 12 años de edad en adelante y ahora la estimulación y la intensidad pueden ir desde niños con 3 años de edad en adelante con una frecuencia para obtener mejores resultados y una función dentro de los objetivos de investigación. Este es el casco que ahora se maneja para la visión adulta y tiene una aplicación emergente tanto en neurología, en el área del Alzheimer, estimulación en redes de memoria, Parkinson, de los síntomas motores y no motores, migraña, prevención de crisis de migraña, migraña con aura, epilepsia, control de focos epilépticos, en TOC con protocolos específicos para rituales, en adicciones para reducción del craving, en TEP para el procesamiento de memoria traumática, que es algo buenazo que antes no lo teníamos, en autismo para la modulación de la conectividad social, en ACV crónico para la potenciación de la neuroplasticidad, y en lesión medular para la reactivación de circuitos y la afasia en recuperación del lenguaje. Entonces, todo eso es lo que nosotros estamos encontrando en este punto de la historia.
Cuando nosotros estamos en esta área, también nos vamos a derivar a reconocer, por ejemplo, que las innovaciones tecnológicas ahora podemos tener algo que se llama sistemas domiciliarios. Hay un estudio bastante interesante sobre la aplicación en glioblastomas, es decir, en el detenimiento de tumores cerebrales. Y hay dispositivos portátiles de telemonitorización, es decir, que son como unas caps, unas gorritas que ya vienen integradas la estimulación magnética transcraneal para que estos pacientes que normalmente tienen de 3 a 12 meses de vida pudiesen tener hasta 5 años más de vida. También hay protocolos que se llaman estimulación magnética continua, que en el Ecuador todavía no existe, que son de autoaplicación supervisada para los casos como el TDAH, autismo, bipolaridad, en donde nosotros podríamos darle un casco a este paciente para que lo use a lo largo de la vida, lo cual va a ayudar a una reducción de costos y un aumento de accesibilidad. Probablemente este sea uno de los casos, quizás en unos 5 años o 10 años en el Ecuador podamos contar ya con esta tecnología. Tenemos esta parte de la inteligencia artificial porque optimiza esta dinámica de parámetros, hay una predicción de respuesta al tratamiento y vamos a poder hacer protocolos de respuesta al tratamiento con identificación de biomarcadores de respuesta. Por ejemplo, la inteligencia mía genera ya el protocolo directo de investigación con el que vamos a trabajar por paciente. Además, nosotros ya hemos visto, porque hay estudios correlacionales, cómo funciona la estimulación con el fármaco generando una potenciación sinérgica, la estimulación magnética transcraneal con psicoterapia y la estimulación magnética transcraneal con realidad virtual, porque todo eso ya está en este momento dentro del área. ¿Qué decimos entonces, chicas, en esta primera clase? Nosotros podemos ver que en el futuro vamos a tener opciones para esta tecnología en medicina clínica, como en el tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, y además la combinación de la estimulación con otras técnicas de neuroimagen podría permitirnos entender mejor el cerebro humano y también cómo éste funciona. Esto quiere decir que la MT lleva avances significativos en el tratamiento de enfermedades neurológicas. Elon Musk ha desarrollado en este momento un tratamiento de estimulación magnética transcraneal para la regeneración de la córnea, por ejemplo. Es un tratamiento que ahora está en vía experimental y es algo súper importante porque va a ayudar a la mejora y a la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Dentro de este proceso, ¿alguna de ustedes tiene alguna pregunta el día de hoy? ¿Quiere saber algo? ¿Se quedó con alguna duda? ¿Por qué no sabemos tan rápido en el Ecuador las cosas? ¿Qué está pasando en el mundo? Dani, Nico, Moni, ¿qué opinan? ¿Qué ven ustedes? Verito, Nico. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en esta última cuestión que hablamos de, bueno, de la farmacología y como psicoterapia, hay una parte como importante que usted mencionó acerca de la MT y la realidad virtual. ¿Eso me podría explicar un poquito más por qué? Porque sí tengo ciertas dudas en el ámbito de que obviamente cuando se utiliza realidad virtual, nosotros tenemos que tener como ciertos parámetros para introducir los estímulos que debemos tener hasta cierto origen, digámoslo así, para no alterar. Más que nada hablando en autismo y en TDAH. Entonces, no sé si aquí Muy, también estaría como también poniendo sí. estos límites y se tomaría en cuenta ya los límites de la realidad virtual o cómo serían este tipo de estudios.
Muy bien, mira, este es un protocolo que se encuentra en investigación para que salga adelante, al menos pasarán 5 años de que deje de ser una investigación para que tenga una realidad, ¿no? Entonces, lo que hemos visto la última vez que fuimos al Congreso en Londres es que están desarrollando tanto China como Estados Unidos un casco que es igual al nuestro, pero además tiene lentes de realidad virtual. Y este casco hace que estos pacientes, por ejemplo, pacientes con agorafobia, claustrofobias, todas las fobias son las que se trabajan. No se está trabajando, por ejemplo, en autismo. No nos dieron avances tecnológicos para autismo, pero sí para todas las fobias. Tal vez Dani, Sara, Moni, Vero, alguna pregunta, Joanita. Claro, Buenas entiendo. noches. Sara, te escucho. Es que yo tengo una paciente que tiene diagnóstico de autismo y aparte tiene epilepsia y dicen que la epilepsia es porque tiene demasiadas ondas teta en parietales. ¿Qué pasa si yo a ella le pongo en el casco ondas teta? Le estimulas y le haces convulsionar. Gracias. Es que acá en Colombia tienen como una creencia que si se hace estimulación magnética el paciente puede eh, desencadenar convulsiones. Sí, muy cierto. Lastimosamente, hay un mal manejo en Colombia, totalmente verídico. Primero, no son profesionales todavía acreditados. Dentro del proceso en América Latina no hay acreditación en MT todavía ya. Hemos recibido algunos casos en cuanto a esto y una de las funciones más fuertes dentro de ese proceso es el convulsionar a los pacientes. Si bien es cierto, la estimulación magnética transcraneal es válida para pacientes con convulsiones subclínicas, hay que tener ciertas cosas claras como una evaluación con un electroencefalograma, una tomografía, un fMRI, y también tenemos que trabajar dentro del proceso para reconocer el nivel de estimulación mediante un brain mapping. Es decir, que hay que hacer un estudio complementario completo para poder ejecutar dicha funcionalidad. Lastimosamente, las personas hacen la estimulación magnética sin hacer primero un estudio previo que les permitiese reconocer si es una epilepsia clínica o subclínica y cuáles son las características de esta epilepsia. Entonces, ahí viene el problema o la dificultad. Y de eso se va a tratar nuestra segunda clase, cómo realizar una evaluación neuropsicológica clínica robusta y completa que nos permita identificar el riesgo del paciente. Muchas gracias. Listo, Sara, qué gusto. Doc, Entonces, una dentro pregunta. Perdón que te corte. Y en estos niños que son menores de 7 años en los que no se les puede hacer mapeo cerebral, ¿con qué estamos diagnosticando para poderles aplicar? con pruebas basadas en evidencia. Nosotros tenemos Banfe, ENI, escala de Wechsler. Podemos utilizar muchísimas herramientas que los vamos a ver en nuestra próxima clase que van O a sea, ayudarnos a pero nosotros a un perdón, diagnóstico adecuado. no estaríamos hablando de neuroimágenes, sino lo que nos dan todos los test psicológicos. Funciona, así Ah, es. perfecto, perfecto. Ajá, funciona. Donde nosotros vamos a poder observar distintos procesos y vamos a reconocer cómo es una evaluación neuropsicológica clínica para estimulación magnética transcraneal, que es algo completamente diferente, ¿sí? No es lo mismo ni es igual. Dentro de esto, hacer un brain mapping, por ejemplo, para niños menores de 7 años es imposible legalmente en el Ecuador, por ejemplo.
Yo ¿Listo? tengo una Nico. pregunta, y por ejemplo, ahí en estas situaciones específicamente antes de los 7 años, que estamos hablando infantil y que hay ciertos diagnósticos que aún no se pueden dar definitivos, y supongo que también por eso no podemos hacer también el mapeo y todas las cuestiones, pero sin embargo, también aparte de obviamente los test psicológicos, sí hay Ujú. ciertos test, o sea, aquí me pueden corregir si estoy mal, que nos pueden también dar inicios como el electroencefalograma, resonancias magnéticas como Sí, correcto. funcionales o cuestiones así, como para tener alguna cuestión más Sí, visible que puedes no sean hacer solo los test comprobables. Sí, mira, cuando nosotros hemos analizado que hay un daño cerebral o un daño prefrontal, nuestra obligación va a ser llegar a una conclusión diagnóstica diferenciada con el apoyo neuropediátrico. Cada uno tiene un espacio y un rango diferente. Y dentro de estos, el electroencefalograma puede ser una gran opción o una tomografía computarizada. Dentro de ellos nos van a permitir o una con sueño o una sin sueño. Nos van a permitir determinar los rangos diagnósticos. Sin embargo, este acompañamiento, cada una tiene su rol y su proceso, ¿no es cierto? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Listo, chicas, ¿alguna más? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo más? Yo sí les voy a decir algo. Ahora ustedes van a tener dentro de su aula virtual los primeros artículos de estudio, van a tener su primer cuestionario activado y su primera tarea. Pueden comenzar a realizar. ¿Listo? Les espero en nuestra siguiente clase. Vamos a hablar cómo hacer una evaluación neuropsicológica clínica adecuada para el tratamiento de nuestros pacientes. Nos vemos muy pronto.